El cuarto olía a flores blancas, gardenías, para ser exactos, las mismas que Fernanda había elegido 4 meses antes en una florería de la calzada Independencia, señalando con el dedo las más abiertas, las más blancas, las que tenían ese olor que, según ella, llenaba una habitación entera sin pedir permiso. Esa noche el olor estaba mezclado con algo más: alcohol, perfume ajeno, y un silencio que no correspondía a lo que debería haber sido la noche más feliz de su vida. Rafael Armando Solís Vega dormía de espaldas a ella. 34 años, 1,78 m, cabello negro, lacio, partido a la mitad como siempre lo llevaba desde que Fernanda lo conoció en el segundo año de la preparatoria. Tenía puesto todavía el pantalón del traje, la camisa blanca a medio abotonar, con una mancha en el cuello que Fernanda vio desde la puerta del baño y que tardó 3 segundos completos en entender. Labial color frambuesa en el cuello de su marido. La noche de su boda. Quédate hasta el final, porque hay un detalle que el agente a cargo del caso describiría, meses después, frente al juez, como el elemento que convirtió esto de una tragedia doméstica en algo que no tengo palabras para explicar, sin que se me cierre la garganta. Guadalajara, Jalisco. Colonia Artesanos, calles de adoquín irregular, casas de 2 pisos pintadas en colores, que el sol va deslavando despacio, amarillo ocre, azul pizarra, verde botella. La colonia está al poniente del centro histórico, a 10 minutos del Mercado Libertad si caminas rápido. En febrero el aire de Guadalajara pica diferente, seco, con esa frialdad que no es la frialdad del norte, pero que te agarra los huesos igual. Los vecinos de Artesanos se conocen de vista y a veces de más. Las bardas son bajas. Las ventanas dan a la calle. Era sábado, 12 de febrero del 2022. Habían terminado el banquete pasada la medianoche en el Salón El Jacarandal, sobre Avenida Federalismo. 120 invitados, banda sinaloense, mesa de dulces con forma de corazón, pastel de 3 pisos con flores de azúcar que a Fernanda le habían costado 2 semanas de discusiones con la repostera. Todo lo que una boda debe tener. Todo lo que Fernanda había planeado en una libreta de pasta dura que todavía existe y que la Fiscalía de Jalisco catalogaría luego como evidencia número 18. Fernanda Lucía Castellanos Rivas tenía 32 años el día que se casó. Maestra de primaria en la Escuela Francisco I, Madero, a 4 cuadras de su casa. Pelo castaño cortado a los hombros. Ojos café claro que se achicaban cuando reía. Un lunar pequeño encima de la ceja izquierda. Sus alumnas la llamaban Maestra Ferni y algunas de las más chicas le llevaban flores silvestres los lunes. Fernanda las ponía en un vasito de plástico sobre su escritorio y no las tiraba hasta que se caían solas. Llegaba a la escuela a las 7:15. Preparaba el pizarrón antes de que abrieran las puertas. Comía en el salón la mayoría de los días, con una torta de queso que ella misma preparaba desde las 6 de la mañana. Los colegas decían que era seria pero justa, que cuando se enojaba lo decía directo, y cuando estaba contenta también, que no guardaba rencor pero tampoco olvidaba fácil. Llevaba 9 años con Rafael. 9 años, 4 meses y 16 días para ser precisos, porque Fernanda tenía guardada la fecha exacta en que él la invitó al cine por primera vez. Un domingo de septiembre, función de las 4 de la tarde, película de terror que ninguno de los dos vio de verdad. La propuesta de matrimonio había llegado tarde, según algunas amigas de Fernanda. Demasiado tarde para una relación tan larga. Pero cuando Rafael se arrodilló en el Parque Agua Azul un martes ordinario de mayo, con un anillo que claramente había escogido solo, porque tenía esa piedra azul que a ella le gustaba desde siempre, Fernanda no pensó en el tiempo que tardó. Pensó que lo conocía mejor que a nadie, que sabía cómo dormía, cómo masticaba, cómo se enojaba y cómo pedía perdón, que había visto lo peor de él y aún así estaba ahí. Dijo que sí antes de que él terminara de hablar. Rafael Armando Solís Vega era electricista. Trabajaba de manera independiente, aunque tenía contrato fijo con una constructora de la colonia Chapalita, que le daba suficiente trabajo para pagar renta, comida y las cuotas del carro. Hijo único, madre viuda que vivía en Tonalá y que apareció en la boda con un vestido color vino y los ojos llorosos desde el aperitivo.
Rafael era de los que hablaban poco en grupos grandes, pero nunca callaban cuando estaban solos. Le gustaba el fútbol, el chile de árbol y las tardes de domingo sin planes. Sus amigos lo describían como alguien confiable, alguien que cumplía lo que prometía. Lo describían así antes del 12 de febrero. Después, ninguno de sus amigos hablaría mucho de él. La boda fue lo que todos dijeron, que fue bonita. Las fotos que circularon esa noche en los estados de WhatsApp mostraban a Fernanda radiante de blanco, con el ramo de gardenias apretado entre las manos. Rafael sonriendo junto a ella en la pista, los suegros bailando cumbia, el primo de Rafael haciendo el robot con la camisa desabotonada, la torta cortada a las 11:30 con aplausos y un gritero que se escuchó en la calle. Fernanda bailó hasta la 1 de la mañana. A la 1:15 buscó a Rafael entre las mesas y no lo encontró. Le marcó al celular. Entró directo al buzón. Una de sus amigas le dijo que lo había visto ir al baño hacía rato. Otra dijo que lo vio en el estacionamiento hablando por teléfono. Fernanda esperó 10 minutos, 15, y entonces algo en su pecho, algo que no tenía nombre todavía, empezó a moverse. Salió del salón. El estacionamiento de El Jacarandal tiene capacidad para 40 vehículos y está mal iluminado en la parte trasera, junto a la barda de bloc que da al callejón. Fernanda lo recorrió en silencio, con los tacones en la mano, porque la gravilla era irregular y el vestido demasiado largo para caminar rápido. Los vio en el último carro del fondo, el Tsuru blanco de Gerardo. Gerardo Ibáñez Montes, 29 años, primo de Rafael por parte de su madre, el que hacía el robot en la pista, el que había cargado los regalos desde la camioneta, el que había abrazado a Fernanda al llegar y le había dicho: «Bienvenida a la familia, Cuñis», con esa sonrisa de siempre. Adentro del carro con Rafael estaba Marcela Sofía Durán Reyes, 30 años, compañera de trabajo de Gerardo. Fernanda la había visto antes una sola vez, en un cumpleaños al que fue con Rafael hacía 2 años. Tenía labial color frambuesa y el pelo recogido en un chongo que ahora estaba completamente deshecho. Rafael y Marcela no estaban hablando. Fernanda no gritó. Eso es lo que dijeron los que la conocían cuando se supo todo. Que Fernanda Castellanos no era de las que gritan. Que cuando algo la golpeaba fuerte se quedaba quieta. Que el silencio en ella era más serio que el escándalo en otros. Se quedó parada junto a la barda 3 segundos, 4, 5. Luego dio la vuelta y regresó al salón. Buscó su bolsa. Buscó a su mamá. Le dijo que se sentía mal del estómago y que se iban a ir antes. La mamá de Fernanda, Dolores Rivas de Castellanos, 61 años, profesora jubilada, dijo que sí, sin preguntar porque conocía esa cara de su hija, la cara de quien ya decidió algo y no quiere discutirlo. Tomaron un taxi. Llegaron a la casa de artesanos a las 2:45. Fernanda se quitó el vestido de novia en el cuarto que todavía olía a gardenias frescas. Lo colgó en el gancho de la puerta del closet. Se sentó en la cama en ropa interior y no lloró. Se quedó mirando el vestido durante 20 minutos, que probablemente le parecieron 5. Luego se fue a la cocina a hacer café. Rafael llegó a las 3:30. Entró despacio, con el saco doblado sobre el brazo. Cuando encendió la luz de la sala y vio a Fernanda sentada en la mesa de la cocina con una taza entre las manos, se detuvo. Fernanda lo miró. Él abrió la boca. Ella dijo: «Ya sé». 2 palabras, sin inflexión, sin pregunta. Rafael dejó el saco en una silla y se sentó frente a ella. Lo que vino después duró casi 1 hora y los vecinos más cercanos no escucharon nada, porque fue una conversación de esas que no necesitan volumen para destruirlo todo. Rafael habló primero, dijo cosas, explicó, justificó, redujo. Usó las palabras que usan los que buscan que el daño parezca más pequeño de lo que es. Fernanda lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella preguntó una sola cosa: «¿Cuánto tiempo llevas con ella?». Rafael tardó en responder. 4 segundos, 5, 2 años. 2 años. El anillo en el Parque Agua Azul fue hace 1 año y medio. Fernanda puso la taza en el fregadero, fue al cuarto y se metió a la cama. Rafael durmió en el sillón. Eso fue el sábado. Lo que nadie vio venir fue el domingo, ni el lunes, ni los días que siguieron.
Fernanda fue a trabajar el lunes. Se presentó a tiempo, preparó el pizarrón, recibió a sus alumnos. Sus colegas supieron que algo pasaba porque ella no habló durante el recreo, y porque cuando la directora le preguntó cómo había salido la boda, Fernanda respondió bien, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Nadie preguntó más. Rafael siguió en la casa. Eso fue lo que nadie entendió después. Que siguió en la casa. Que Fernanda no lo corrió. Que durante las siguientes semanas vivieron juntos en esa casa de artesanos, con sus cuartos pintados de color hueso y su patio con una bugambilia que nadie regaba. Y que se hablaban para preguntar si había gas, si estaba el jabón, si alguien pagó la luz. Nada más. Los vecinos dijeron que parecía una casa sin gente adentro. La señora Catalina, que vivía al lado y que podía escuchar casi todo a través de la barda baja de bloc, dijo que en los primeros días después de la boda no escuchó nada. Ni pelea, ni llanto, ni música, ni televisión. Solo el ruido de los trastes en la madrugada y los pasos de Fernanda yendo de un lado al otro del cuarto tarde, muy tarde cuando el resto de la calle ya estaba dormida. Pero eso todavía no era lo más extraño. Lo más extraño empezó 3 semanas después. Fernanda comenzó a levantarse antes de las 5 de la mañana. La señora Catalina lo notó porque su perro, un dachshund viejo llamado Tamarindo, se ponía inquieto cuando había movimiento en la casa de al lado antes del amanecer. Primero pensó que Fernanda madrugaba para preparar el desayuno, para planchar la ropa, para cualquiera de esas cosas que hacen las mujeres cuando no pueden dormir y necesitan que el cuerpo esté ocupado. Pero no era eso. Una mañana a las 5:30 la señora Catalina salió al patio a callar a Tamarino y vio la silueta de Fernanda a través de la barda. Estaba sentada en el patio trasero en una silla de plástico, con las manos en el regazo. No estaba leyendo, no estaba con el celular, solo estaba sentada, mirando el muro del fondo. Hacía frío, tenía puesta una bata de casa. No se movía. La señora Catalina le habló en voz baja, le preguntó si estaba bien. Fernanda levantó la cabeza y dijo que sí, que solo había salido a tomar el aire. Sonrió de esa manera que no llegaba a los ojos y entró a la casa. Eso fue un martes. El jueves, lo mismo. El siguiente lunes, también. En la escuela, sus alumnos empezaron a notar pequeñas cosas. La maestra Fermi olvidaba borrar el pizarrón al final de la clase. Empezaba una instrucción y la dejaba a la mitad. Una tarde, una niña de 3er año llamada Valentina fue a preguntarle algo sobre la tarea y la encontró mirando por la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho, completamente inmóvil, sin notar que la niña llevaba 2 minutos parada junto a su escritorio. Valentina dijo que la maestra tenía cara de quien está pensando en algo que duele. Una niña de 8 años lo vio antes que los adultos. La colega más cercana de Fernanda en la escuela era Blanca Estela Montoya, maestra de 4º grado, 48 años, con quien Fernanda comía a veces en el salón de maestros cuando no se quedaba en el aula. Blanca Estela notó que Fernanda dejó de comer la torta de queso de siempre, que llegaba con un vaso de café, que a veces no terminaba, que cuando alguien del personal preguntaba por la boda, Fernanda respondía lo mínimo y cambiaba el tema con una habilidad que Blanca Estela definió después como demasiado practicada para ser natural. Una tarde del tercer viernes después de la boda, Blanca Estela se quedó sola con Fernanda en el salón de maestros. Le preguntó directamente, ¿estás bien? Fernanda tardó en responder. Estoy cansada, dijo. ¿De qué? Fernanda la miró un momento largo, de pensar, y no dijo más. Blanca Estela no insistió. Dijo después que se arrepentía de no haberlo hecho, que si hubiera preguntado una vez más, quizás algo hubiera cambiado, que se lo preguntaba seguido. Pero también dijo que no estaba segura de que algo hubiera cambiado, porque hay momentos en que una persona ya tomó una decisión que todavía no sabe que tomó. Lo que Fernanda no le contó a nadie durante esas semanas era lo que pasaba adentro de su cabeza en las horas de la madrugada. Después lo describió con detalle en las sesiones con la psicóloga forense, un pensamiento que volvía siempre al mismo punto, como agua que encuentra la misma grieta cada vez que llueve. No era rabia, dijo. O no solo rabia, era algo más parecido a la aritmética, sumar y restar,
poner en una columna todo lo que había dado y en otra lo que había recibido, y ver que los números no cerraban y que nunca iban a cerrar. 9 años. 9 años en que Fernanda había llegado puntual, había preparado el desayuno, había guardado silencio cuando él llegaba tarde sin explicar dónde, había dado el beneficio de la duda en cosas pequeñas, que ahora, revisadas desde el presente, ya no parecían tan pequeñas. Una noche de la tercera semana, Fernanda sacó la libreta de pasta dura donde había planeado la boda. La abrió en la última página y empezó a escribir fechas. No todas las fechas tenían un evento concreto. Algunas eran solo intuiciones que en su momento dejó pasar. Una noche en que Rafael había llegado oliendo diferente. Una llamada que cortó cuando ella entró al cuarto. Un fin de semana que pasó con los amigos sin dar más detalles. Pequeñas cosas que solas no significaban nada, y que juntas en esa página de la libreta formaban algo que Fernanda leyó 3 veces y luego cerró. Guardó la libreta en el cajón del buró. Esa noche tampoco pudo dormir. La cuarta semana fue diferente a las anteriores. Fernanda dejó de ir al patio antes del amanecer. La señora Catalina lo notó porque Tamarindo dejó de inquietarse. Pensó que quizás Fernanda estaba mejor, que quizás las cosas en esa casa se estaban acomodando. Estaba equivocada. Fernanda dejó de ir al patio porque ya no necesitaba salir a pensar, porque el pensamiento que había estado construyendo semana a semana, ladrillo por ladrillo en esas madrugadas de frío jalisciense, ya estaba completo, ya tenía forma, ya no necesitaba más oscuridad ni más silencio para asentarse. Simplemente estaba ahí, quieto, esperando. El agente Fuentes le preguntó en el interrogatorio si en algún momento consideró irse, separarse, pedir el divorcio. Fernanda respondió sin dudar: lo consideré. Muchas veces. ¿Y por qué no lo hizo? Porque cada vez que llegaba a esa parte, me detenía en la misma imagen. Él, en esa casa, sin consecuencia ninguna, haciendo su vida, y yo afuera cargando con todo. Pausa. Eso no me parecía justo. El agente Fuentes escribió algo en su libreta. Y matar le parecía justo. Fernanda lo pensó de verdad, no como evasión, sino como quien le da el peso correcto a una pregunta. No, pero era lo único que dejaba de moverse cuando lo pensaba. Rafael seguía en la casa. Seguía llegando a la misma hora, cenando en silencio, viendo su programa de fútbol en el sillón de la sala. Algunas noches Fernanda lo escuchaba hablar por teléfono en el patio trasero con la voz baja. Y ella estaba de pie en el cuarto oscuro, escuchando sin que él lo supiera. Y después se metía a la cama y se quedaba con los ojos abiertos hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Su hermana Sandra la llamó varias veces. Fernanda contestaba con monosílabos. Decía que estaba bien, que todo se iba a arreglar, que estaban en proceso. Sandra Castellanos dijo después, en el Ministerio Público, que en ninguna de esas llamadas Fernanda sonó como alguien que cree lo que está diciendo. Sonaba como alguien que está midiendo algo. Pasaron 6 semanas desde la boda. Un viernes en la noche, Rafael llegó a la casa pasadas las 11. Olía a perfume, no el mismo perfume de siempre, sino otro, más dulce, de los que venden en puestos de mercado en frascos de vidrio morado. Fernanda estaba en la cocina cuando él entró. No dijo nada. Rafael se fue directo al baño y luego al cuarto. Esa noche Fernanda no se sentó en el patio. Esa noche Fernanda se quedó en la cocina hasta las 2 de la mañana, con una taza de té que no tomó y un cuchillo de cocina sobre la barra que nadie había usado para nada. La señora Catalina no escuchó nada. Tamarindo no ladró. El sábado amaneció frío y gris. De ese gris Guadalajara que avisa lluvia sin cumplir. Fernanda hizo el desayuno. Huevos revueltos con chile y frijoles de olla. Preparó 2 platos. Los puso en la mesa. Llamó a Rafael, que dormía todavía. Él llegó con el pelo revuelto, descalzo, los ojos cerrados todavía a la mitad. Se sentó, comió sin hablar. Fernanda lo observó comer. No dijo nada durante todo el desayuno. Cuando Rafael terminó y se levantó a llevar el plato al fregadero, Fernanda preguntó si iba a salir más tarde. Rafael dijo que sí, que tenía que ver a un cliente por el trabajo. Fernanda asintió y empezó a recoger la mesa. Rafael se fue a las 2 de la tarde.
Regresó a las 11:40 de la noche. Para entonces, Fernanda ya llevaba horas esperando. Rafael entró, saludó con un murmullo, fue al baño, se metió a la cama. Fernanda estaba acostada de su lado, de espaldas a él, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchó cómo la respiración de Rafael se iba haciendo más profunda, más pareja, como su cuerpo se asentaba en el colchón con ese peso que ella había sentido durante 9 años a su lado. Esperó 40 minutos más. La calle estaba completamente silenciosa. El reloj de la cocina marcaba las 12:30. Fernanda se incorporó despacio. Fue a la cocina. El arma no fue un cuchillo de chef, como reportaron algunos medios al principio. Fue un mazo de cocina de los que se usan para ablandar carne, de mango de madera oscura y cabeza de acero, que Fernanda había comprado en el Mercado Corona hacía 4 años junto con una olla express y un rallador de queso que todavía estaba en el cajón de junto. Fernanda entró al cuarto. La luz del pasillo entraba en una franja delgada por la puerta entreabierta. Rafael dormía de espaldas a ella, con el brazo derecho caído fuera de la cama, la respiración lenta y regular. Fernanda se paró junto a la cama, lo miró durante un tiempo que ella misma no pudo precisar después, y entonces lo hizo. El primer golpe fue en la sien derecha. Rafael no despertó del todo. Hizo un ruido o un sonido que no era palabra ni grito, sino algo anterior al lenguaje, algo que el cuerpo produce antes de entender lo que está pasando. Se movió, intentó voltear, y el segundo golpe lo encontró de frente. El tercero llegó cuando él ya no se movía. Fernanda bajó el mazo. Se quedó parada junto a la cama durante varios minutos, mirando. Luego fue al baño, se lavó las manos, se cambió la ropa, se sentó en la silla del patio trasero, donde llevaba semanas sentándose antes del amanecer. Esperó a que amaneciera. Fue la señora Catalina la que llamó al 911. A las 6:40 de la mañana, la señora Catalina salió con Tamarindo al patio y vio a Fernanda sentada en la silla, con la ropa limpia y los ojos fijos en el muro del fondo, igual que todas las otras mañanas. Le dijo buenos días. Fernanda respondió. La señora Catalina fue a darle agua al perro y cuando regresó al patio, Fernanda seguía en la misma posición. Fernanda, ¿estás bien? Fernanda levantó la vista. Él ya no va a salir hoy, señora Catalina. La señora Catalina tardó un momento en procesar esa frase. ¿Cómo que no va a salir? Ya no va a salir más. Dijo que la voz de Fernanda tenía una calma que no correspondía a nada, que fue esa calma más que las palabras, lo que la hizo entrar corriendo a su casa y marcar el número de emergencias con las manos temblando. Los primeros respondedores llegaron a las 6:57. 2 patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, una ambulancia. Cuando los oficiales tocaron la puerta de la casa de artesanos, Fernanda fue a abrir. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, el pelo recogido, los pies descalzos sobre el piso de loseta. «Está en el cuarto», dijo, y se hizo a un lado para dejarlos pasar. El oficial de primer ingreso, Emilio Garza Ochoa, dijo en su declaración que nunca había visto algo así, que no era el escenario, que escenarios había visto muchos, sino la mujer en la puerta, la forma en que los esperaba, la forma en que señaló el pasillo sin que nadie se lo pidiera. Los paramédicos intentaron maniobras de reanimación durante 9 minutos. Rafael Armando Solís Vega fue declarado sin vida a las 7:18 de la mañana. Los vecinos que empezaban a salir a sus rutinas del domingo vieron las patrullas y se detuvieron. La señora Catalina estaba en la banqueta con Tamarindo en brazos y los ojos rojos. 2 adolescentes en bicicleta se pararon en la esquina a ver. Una señora mayor del otro lado de la calle se persignió 3 veces. Fernanda fue detenida en el lugar de los hechos. No opuso resistencia. No dijo nada cuando le pusieron las esposas. Un oficial le preguntó si quería sentarse, y ella dijo que no, que estaba bien. Otro le ofreció agua y ella la aceptó. Tomó un trago, devolvió el vaso. La metieron a una patrulla. Mientras la sacaban por la puerta principal, Fernanda miró hacia la banqueta y vio a la señora Catalina. Se miraron un segundo. Fernanda asintió despacio.
La señora Catalina dijo después que no supo cómo interpretar ese gesto, que no era gratitud exactamente, pero tampoco era rencor, que era algo que no tenía nombre. El interrogatorio se llevó a cabo en las instalaciones del área de delitos contra la vida de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en la colonia Chapalita. Sala pequeña, paredes de bloc pintadas en gris claro que el tiempo había dejado en algo entre verde y nada. Una mesa de metal con 2 sillas, fluorescentes que zumbaban. Una cámara fija en la esquina superior derecha. Su luz roja encendida desde el momento en que Fernanda entró. El agente a cargo fue el Ministerio Público Rodrigo Fuentes Castillo, 46 años, 20 de ellos en casos de homicidio. Con él, una psicóloga forense, la licenciada Miriam Padilla, que estuvo presente durante toda la declaración. Fernanda llegó con asistencia de oficio, el licenciado Jorge Huerta Zárate, que pidió 20 minutos antes de iniciar para hablar con su cliente. Fernanda escuchó lo que él le dijo, asintió y cuando entró a la sala con los agentes dijo que quería hablar. No hay mucho que explicar, dijo. Lo hice yo. El agente Fuentes le preguntó por qué. Fernanda lo miró. Porque si no lo hacía esa noche, lo iba a hacer al siguiente día o al otro. Llevaba semanas sin poder pensar en otra cosa. La psicóloga Padilla le preguntó desde cuándo. Desde la noche de la boda. Y entonces Fernanda habló. Habló durante 2 horas y 17 minutos, sin que nadie tuviera que insistirle en nada. Contó el estacionamiento, el tsurú blanco, el labial color frambuesa, la conversación en la cocina con el café frío, los 2 años, la manera en que Rafael durmió esa misma noche mientras ella estaba despierta en la oscuridad a su lado, las semanas siguientes, las salidas, el perfume, las llamadas en el patio con la voz baja. Contó también la libreta, las fechas, el proceso de ir sumando cosas que antes había ignorado por separado y que juntas ya no podía ignorar más. Le preguntaron por qué no se fue. Tardó en responder. ¿A dónde?, dijo. No como pregunta, como si la respuesta obvia fuera que no había dónde ir, que no se llevara consigo lo que ya sabía. La psicóloga Padilla le preguntó si había dormido la noche antes de los hechos. Poco. 2 horas, 3. ¿Y la semana anterior? Fernanda pensó. Igual. ¿Cuándo fue la última vez que durmió bien? Fernanda miró la mesa. Antes de la boda. Padilla anotó algo. Fuentes dejó pasar unos segundos antes de volver a hablar. ¿Hubo algún momento esa noche en que pudiera haberse detenido? Fernanda consideró la pregunta con una seriedad que Fuentes describió después como la de alguien que no busca una respuesta útil, sino una respuesta verdadera. Sí, dijo, cuando tomé el mazo, antes de entrar al cuarto. ¿Y por qué no se detuvo? Porque me pregunté qué iba a pasar si lo hacía, si me detenía y lo dejaba dormir, si en la mañana volvía a hacer el desayuno y él se iba al trabajo y yo me iba a la escuela. Y la respuesta era que nada iba a cambiar, que iba a ser igual, que yo iba a seguir cargando eso y él iba a seguir sin saberlo. Silencio. ¿Quería que él lo supiera?, preguntó Padilla. Fernanda levantó los ojos. Quería que hubiera consecuencia. 3 palabras, dichas despacio, como quien ha tardado meses en encontrar exactamente esas 3 palabras y no otras. El agente Fuentes les preguntó si necesitaban un descanso. Fernanda dijo que no. Padilla tampoco. Siguieron. Le preguntaron si tenía cómplices. Dijo que no. Le preguntaron si alguien sabía lo que iba a hacer. Dijo que nadie. Le preguntaron si había pensado en cómo iba a justificarlo o en cómo iba a huir. No, dijo. Sabía que no iba a ningún lado. Fuentes la miró. ¿Lo planeó? Fernanda tomó un momento. Planeé que iba a hacerlo. El cómo no lo planeé. Esa noche, cuando él llegó, cuando se metió a la cama, yo no tenía un plan. Solo tenía la certeza de que era esa noche. ¿Por qué esa noche y no las anteriores? Fernanda bajó la vista otra vez, porque llegó oliendo igual que la noche de la boda. Eso nadie en esa sala lo esperaba. Fuentes dejó de escribir. Padilla dejó de tomar notas. El mismo perfume, dijo Fernanda, el que traía en el cuello ese sábado. Cuando vi el labial en la camisa, ese olor también estaba. Y esa noche cuando entró a la casa era igual. Exactamente igual. Y pensé, ya,
Ya fue. Silencio largo. Ya fue, como quien cierra una puerta que llevaba semanas entreabierta. El agente Fuentes le preguntó en qué momento tomó la decisión. Fernanda pensó. No fue un momento. Fue acumulándose. Cada noche que llegaba oliendo a ella. Cada vez que yo hacía el desayuno y él se sentaba a comer como si no pasara nada. Cada vez que yo escuchaba sus pasos en el pasillo y el corazón se me apretaba y pensaba, ¿para qué? ¿Para qué esto? Le preguntaron si había buscado ayuda. ¿Con quién? Otra vez sin inflexión, sin interrogante real. Con mi mamá no podía. Con mi hermana menos. En la escuela menos todavía. Y con mis amigas, ¿cómo se cuenta algo así? ¿Cómo se dice que lo encontraste con otra la noche de la boda y que aún así tú seguiste haciendo el desayuno todos los días? Silencio. ¿Sabe qué es lo que más me pesaba?, preguntó Fernanda. El agente esperó, que nadie iba a creerme que seguía ahí por algo distinto al miedo. Pero yo no tenía miedo de él. Nunca me levantó la mano. Nunca me gritó. Era eso lo más difícil, que el daño que me hizo no lo podía mostrar. Los cargos fueron formulados el mismo domingo por la tarde. Homicidio calificado con la agravante de ventaja, al haber sido cometido mientras la víctima dormía, y sin posibilidad de defensa. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva justificada. El juez de control la otorgó en audiencia inicial, celebrada el lunes 13 de febrero. Fernanda fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Puente Grande, a 30 kilómetros al oriente de Guadalajara. El proceso penal duró 11 meses. El defensor de oficio Huerta Zárate intentó inicialmente una línea de legítima defensa que el mismo tribunal desestimó en la etapa intermedia, por la ausencia de agresión inmediata o inminente en el momento del hecho. La defensa ajustó la estrategia hacia atenuantes, trastorno de la conducta disruptiva y crisis situacional grave derivada de trauma emocional súbito. La psicóloga forense Padilla rindió su testimonio en la audiencia de juicio oral. Describió a Fernanda como una persona con capacidad plena de entender la ilicitud del acto, pero con una disminución significativa de la capacidad de autocontrol acumulada durante semanas de estrés sostenido, insomnio crónico y aislamiento emocional. Habló de un deterioro gradual del umbral de tolerancia que no fue reconocido por nadie, incluyendo la propia Fernanda. La defensa presentó también el testimonio de Sandra, la hermana, que describió las llamadas de esas semanas, y el de 2 colegas de la escuela que dijeron que Fernanda había llegado a trabajar con señales visibles de agotamiento. Durante más de un mes, la fiscalía llamó a la señora Catalina. La señora Catalina describió las mañanas en el patio, la quietud, el gesto desde la patrulla. Le preguntaron si había notado algo que pudiera interpretarse como un plan. La señora Catalina pensó. Notaba que algo se le estaba acabando, dijo, como las pilas de una cosa que antes se movía sola. El veredicto llegó en enero del 2023. Culpable de homicidio calificado, atenuantes reconocidas, estado emocional deteriorado, sostenido, ausencia de antecedentes penales, colaboración total con la investigación desde el primer momento. Sentencia, 16 años de prisión. La defensa apeló. El Tribunal de Alzada redujo la pena a 14 años, confirmando las atenuantes y argumentando que la sentencia original no las había ponderado con suficiente peso. 14 años. Fernanda escuchó la sentencia sin cambiar la expresión. Sus abogados hablaron con los medios afuera. Ella no. Lo que nadie terminó de entender fue por qué Fernanda esperó tanto. 6 semanas. 42 días desde la noche de la boda hasta esa madrugada de sábado a domingo. Algunos dijeron que fue fría, calculadora, que planeó cada detalle, pero si alguien hubiera podido estar en esa casa durante esas 6 semanas, habría visto otra cosa. Habría visto a una mujer haciendo el desayuno con las manos que temblaban despacio, y nadie notaba. Habría visto a una maestra corrigiendo tareas a medianoche, porque si apagaba la luz, el silencio era demasiado. Habría visto a alguien que no lloraba porque llorar habría confirmado algo que todavía en algún lugar muy pequeño de su cabeza no quería confirmar. Y habría visto al final a alguien que se quedó sin ese lugar pequeño. Marcela Sofía Durán Reyes nunca fue citada como testigo por ninguna de las partes.
El Ministerio Público consideró que su testimonio no era relevante para los hechos del homicidio. La defensa no la llamó porque temía que su presencia en la sala complicara la narrativa de atenuantes. Marcela no asistió a ninguna audiencia. Gerardo Ibáñez Montes, el primo del Suru Blanco, sí fue citado. Declaró que no sabía que Rafael y Fernanda tenían problemas, que la relación parecía estable, que nunca imaginó que la situación llegaría a ese punto. Le preguntaron si sabía que su primo tenía una relación paralela. Hubo una pausa larga antes de responder. Algo sabía. El juez le pidió que elaborara. Una vez lo vi con ella. Me dijo que era una amiga. Yo le creí porque quería creerle. Ese quería creerle. Quedó flotando en la sala durante varios segundos. Nadie preguntó más sobre eso. La madre de Rafael, doña Carmen Vega de Solís, asistió a todas las audiencias. 71 años, vestido oscuro cada vez. El rosario en las manos. Nunca dijo nada a los medios. Nunca se acercó a Fernanda ni a la familia de Fernanda. Una vez, afuera del juzgado, un reportero le puso el micrófono enfrente y le preguntó qué pensaba de la sentencia. Doña Carmen lo miró. Mi hijo era un hombre, dijo, con sus fallas y sus virtudes, como todos. Pero era mi hijo. Y se metió al carro. Dolores Rivas de Castellanos, la madre de Fernanda, fue al juicio cada día. Cuando salía la sentencia se quedó en su silla durante varios minutos después de que la sala fue vaciando. La hermana Sandra estaba junto a ella, con la mano en el brazo. Dolores dijo algo que una periodista del Informador alcanzó a escuchar y que publicó esa tarde en el portal digital. Dijo, la crié para que no aguantara, y la crié para que aguantara demasiado. Y yo no sé en cuál de los dos me equivoqué. Los alumnos de la maestra Ferni preguntaron por ella durante semanas. La directora de la escuela les dijo que la maestra Fernanda había tenido que ausentarse por una situación familiar, que iba a estar bien, que mientras tanto tendrían una maestra suplente. Valentina, la niña que la había visto mirando por la ventana con cara de quien piensa en algo que duele, le preguntó a la directora si la maestra Ferni iba a volver. La directora no supo qué decir. Le dijo que sí, que con el tiempo. Valentina asintió y fue a su lugar. En el vasito de plástico del escritorio todavía había flores silvestres del lunes anterior. Nadie las había tirado todavía. Fernanda Lucía Castellanos Rivas cumple su condena en Puente Grande. Según los informes del centro, trabaja en el área educativa del reclusorio. Da clases de alfabetización 3 veces por semana a mujeres adultas. La coordinadora del programa dijo que es una de las facilitadoras más consistentes que han tenido, que llega puntual, que prepara sus materiales, que las mujeres del grupo la escuchan. La casa de la colonia Artesanos fue desocupada 3 meses después del juicio. Los padres de Rafael se quedaron con los muebles. La familia de Fernanda recogió algunas cosas personales, ropa, libros, la libreta de pasta dura con los planes de la boda. La señora Catalina dijo que el olor a gardenias duró semanas después de que todo pasó. Que cada mañana, cuando sacaba a Tamarindo al patio, le llegaba ese olor desde la casa vacía. Y que tardó mucho tiempo en entender que era solo el recuerdo. O quizá no. Quizá eran las flores que nadie regó. Y que aún así no terminaban de morirse. Hay cosas que en esta historia quedaron sin respuesta. ¿Qué pasó exactamente entre Rafael y Marcela durante esos 2 años? ¿Qué sabía Gerardo además de lo que dijo en el juicio? Si Rafael, en algún momento de esas 6 semanas, notó algo en Fernanda. Si hubo una noche en que él estuvo a punto de decir algo y no lo dijo. Si las gardenias fueron idea de él o de ella. Esas preguntas no tienen juicio. No tienen audiencia. No tienen expediente. Solo quedan ahí, abiertas en esa casa donde ya no vive nadie. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas.